Firewalls. Ya hablamos con anterioridad del principio de defensa en profundidad. En el caso de los firewalls serían controles preventivos tecnológicos orientados a evitar cualquier acceso al interior de nuestra red. Debemos tener en cuenta que solo desplegar un firewall no nos garantiza la seguridad de nuestro sistema. Si pensamos en nuestro sistema informático como una casa, nuestra puerta blindada se correspondería con la idea de firewall. Ofrece cierta protección, pero si es vulnerada, el atacante tiene acceso a toda la casa. Por ello debemos combinarlo con otras medidas de seguridad. Y es que, aunque a día de hoy todas las empresas tienen firewalls desplegadas, la gran cantidad de violaciones de seguridad continúa en aumento. Y es que hay algunas brechas de seguridad que un firewall no puede detener, como por ejemplo la ejecución de malware. Sin embargo, sí que es cierto que una buena configuración de nuestro firewall reducirá en gran medida los ataques recibidos. Primero definimos qué es un firewall. Un firewall es un dispositivo que proporciona conectividad segura entre redes, por ejemplo, entre la red de confianza interna y la red no confiable externa. Se utiliza para implementar y hacer cumplir una política de seguridad para la comunicación entre redes. Por ejemplo, como vemos en la imagen, dentro de la empresa nos podemos encontrar con diferentes redes con diferentes niveles de seguridad. Primero nos encontramos con la parte interna de la red, que se suele denominar intranet. Generalmente es una parte interna o de confianza a la que solo los empleados de la empresa pueden acceder, de manera que solo el personal autorizado puede acceder a dichos sistemas. La red de la empresa también puede tener una cara pública. Este servicio público, también llamada zona desmilitarizada o DMZ, suele contener servicios accesibles desde el exterior. Sin embargo, suele estar separado de la zona de red de confianza. Además, cuando una empresa tiene varias ubicaciones físicas distribuidas, como por ejemplo un banco puede tener diferentes sucursales en varias ciudades, cada una de sus sedes puede tener su propia red de confianza. Y en estas varias sedes es necesario que se comuniquen entre sí. Además, también podemos encontrarnos la conexión proveniente de otras redes no confiables, como es Internet, que van a intentar acceder a los servicios públicos ofrecidos por nuestra zona desmilitarizada. Un cortafuegos está diseñado para aplicar políticas de seguridad en el tráfico de red, es decir, todo el tráfico entrante o saliente desde la red interna a Internet y viceversa debe pasar a través de un firewall. Y el cortafuegos aplicará la política de acceso a un flujo de tráfico concreto. En otras palabras, solo el tráfico autorizado por las políticas de seguridad debe permitirse pasar a través del cortafuegos. Además de la importancia de las directivas de seguridad, un firewall debe ser también confiable. Esto significa que no debe ser fácil de hackear o desactivar por un ataque. Y la razón es obvia, porque si el cortafuegos está desactivado por un ataque, entonces todos los ataques subsecuentes podrán entrar en nuestra red. Además, suelen proporcionar otras ventajas, como es el registro del tráfico de la red que lo atraviesa. Además, algunos cortafuegos ofrecen la posibilidad de utilizar el protocolo NAT, o también conocido como Network Address Translation. Esto es útil cuando varios equipos de la red interna deben compartir una dirección IP a las redes externas en Internet. El firewall traduce la dirección IP de un host externo a través de esta dirección IPv4 compartida para el tráfico saliente de origen. Y para el tráfico entrante, el servidor de seguridad traduce la dirección IP del destino a la dirección IP del host interno, además de que también puede proporcionar servicios de cifrado. En ocasiones, cifrar el flujo de mensajes de una red segura hacia una insegura mediante un tunneling u otras técnicas. Sin embargo, los cortafuegos tienen ciertas limitaciones, es decir, hay situaciones en las que el firewall no nos puede proteger. Si el tráfico no atraviesa el firewall, no puede examinar dicho tráfico y proporcionar mecanismos de protección. Por ejemplo, si el tráfico se enruta fuera del firewall, lo que significa es que el tráfico no pasa a través de él y no hay ningún tipo de protección. O para el tráfico procedente de la red interna, no pasar a través de la frontera entre redes internas y externas donde hemos situado nuestro firewall. Entonces no hay ningún tipo de protección por el cortafuegos, que se encuentra normalmente entre redes internas y externas. Además, si está mal configurado, el tráfico que pasa a través del firewall podría no analizarse correctamente. De forma que un firewall nos permitirá luchar contra los intentos por parte de los atacantes de acceder a nuestro sistema o de aquellos virus o gusanos que se propagan a través de Internet. Pero no podrá hacer frente al malware que se propague, por ejemplo, por el correo electrónico o cualquier aplicación de spyware instalada en el sistema, así como tráfico de red cuya apariencia sea legítima o se encuentre fuertemente cifrado. Los firewalls han evolucionado a lo largo del tiempo
y podemos encontrarnos con tres grandes generaciones, ¿vale? La primera es la de filtrado por paquetes, que usa la información de las cabeceras de los mensajes para determinar si el paquete es autorizado o no es autorizado. El filtrado de estos firewalls actúa en paquete por paquete del flujo. Se suelen encontrar o suelen actuar sobre la capa 3 del modelo OSI y suelen permitir dos acciones, o pasar el paquete o bloquearlo, ¿vale? El ejemplo más clásico del filtrado de paquetes son las listas de control de acceso que encontramos en los routers Cisco o el firewall IP tables. Una siguiente evolución es el filtrado por sesiones, ¿vale? También conocido como Stateful Expansion, ¿vale? En el cual ya sí que filtramos por conjuntos de paquetes. Es decir, mantenemos una tabla en la que nos indica qué sesiones se han establecido, con qué protocolos y entre qué puntos, ¿vale? De manera que ya estamos trabajando en nivel de la capa 4 del nivel OSI. Otro tipo de filtrado de sesiones, aparte de la Stateful Inspection, es la configuración por zonas. La última generación de firewalls son filtrados por aplicación. Ya estamos hablando de firewalls de la capa 7 del nivel OSI. Incluyen características avanzadas como la detección de intrusiones, la creación de redes virtuales, la traducción automática de direcciones mediante NAP. Suelen conectarse a servicios centrales para descargar reputación de IPs. Y generalmente se vuelcan sobre todo en un tipo característico de este tipo de firewalls, suelen ser los WAF, los Web Application Firewalls, que suelen centrarse en proteger aplicaciones web, evitando pues de inyección SQL, cross-reference login, etc. Ejemplos de estos tipos pues los podemos encontrar en la marca Fortinet, en la familia ASA de Cisco, etc. El mecanismo principal de funcionamiento en los cortafuegos es el filtrado de tráfico. El filtrado significa que el tráfico que llega al cortafuegos es examinado mediante alguna técnica y el cortafuegos decidirá si lo deja pasar o no. En otras palabras, cada paquete se detiene en el firewall y se compara con la política de seguridad. Luego el firewall definirá si permite o no el paquete atravesarlo o bien es descartado. Y estas opciones se aplican tanto al tráfico entrante como saliente. Hay dos tipos principales de filtrado. El primero es basado en paquetes. Básicamente, la política del firewall es un conjunto de listas de control de acceso basadas en los tipos de paquetes, de manera que se van a filtrar sobre toda la información que tenemos en el encabezado de cada uno de los paquetes. El segundo tipo de filtrado se basa en sesión. En este tipo de filtrado, un paquete se examina en función de su contexto dentro de una sesión. Una sesión va a ser una conversación, es decir, un conjunto de paquetes entre dos entornos de la red, ¿vale? Para hacerlo, normalmente el cortafuegos mantiene información sobre una sesión o conexión y realiza una llamada de inspección a estado. Un componente crítico en la planificación e implementación de un servidor de seguridad específico es la directiva de acceso adecuado. Así que, ¿qué nos dice la política? En pocas palabras, la política de acceso de red especifica qué tipos de tráfico pueden pasar a través del cortafuego y los tipos de tráfico se definen normalmente por intervalos de direcciones, lo que significa cuáles son sus máquinas, protocolos, aplicaciones y contenidos. Nos centraremos en esta ocasión en el filtrado de tráfico basado en paquetes. En un firewall filtrado por paquetes, las decisiones se toman por paquete, lo que significa que las decisiones se toman basadas exclusivamente en el paquete actual y no en ningún otro paquete. Por lo tanto, el firewall no necesita almacenar ninguna otra información de estado sobre otros paquetes. Es evidente que el filtrado de paquetes es más simple y eficiente, pero no es sólido contra ataques que abarcan múltiples paquetes donde cada uno en sí mismo no es indicativo de un ataque. Un firewall de filtrado de paquete generalmente se configura como una lista de reglas, basadas en coincidencias con los campos del encabezado IP o TCP, o UDP en su defecto. Si hay una coincidencia con una de las reglas, esa regla se invoca para determinar si se reenvía el paquete o se descarta. Si no hay ninguna coincidencia con ninguna regla, se debe tomar una acción predeterminada. Generalmente nos vamos a encontrar con dos políticas predeterminadas. La política de descarte por defecto significa que si no hay una regla que coincida con el paquete, entonces el paquete será automáticamente descartado. Es una política más segura o conservadora porque proporciona más control sobre el tráfico que se permite en la red. Por otro lado, puede ser un obstáculo para los usuarios que ven que no se permite cierto tráfico o que tienen que decir al administrador del sistema que habilite tráfico.
La alternativa es la política de reenvío predeterminada, lo que significa que si no hay una regla que coincida con el paquete está permitido. En comparación con la política de descarte predeterminada, esta política es más fácil de usar, pero menos segura. El administrador de seguridad debe reaccionar ante cada nueva amenaza de seguridad para agregar nuevas reglas al firewall. Veamos el funcionamiento del filtrado de paquetes con un ejemplo. La mayoría de las aplicaciones estándar que se ejecutan sobre TCP siguen un modelo de cliente-servidor. Por ejemplo, SMTP, el correo electrónico, se transmite desde un sistema cliente a un sistema servidor. El sistema del cliente genera nuevos mensajes de correo electrónico, generalmente a partir de la entrada de un usuario. El sistema del servidor acepta mensajes de correo electrónico entrantes y los coloca en buzones de correo de sus usuarios apropiados. SMTP funciona configurado como una conexión TCP entre el cliente y el servidor, en la que el número de puerto del servidor que identifica siempre el servidor SMTP es el puerto 25. El número de puerto para el cliente es un número entre el 1024 y el 65.535. A partir de este ejemplo, los números de puerto inferiores a 1024 se denominan números de puertos conocidos y se asignan permanentemente a aplicaciones particulares. Así como el 25 está asignado al servidor SMTP, el puerto 80 puede estar asignado a HTTP. Los puertos entre 1024 y 65.535 se generan dinámicamente y tienen una importancia temporal solo durante la duración de una conexión TCP desde un cliente a un servidor. Si nos fijamos, la siguiente tabla representaría el número de reglas que hemos establecido entre la red pública y la red privada del esquema que podemos ver en la parte superior del diagrama. La primera regla nos permite el tráfico entrante de correo electrónico desde un host externo, por lo tanto, indica que la dirección está dentro, es decir, es entrante, y la dirección IP de origen es una dirección IP externa, por lo que estamos hablando de tráfico entrante. La dirección IP del destino es una dirección IP interna de TCP, donde el puerto de destino es 25, que es el puerto asociado a SMTP. De nuevo, esto permite que el tráfico entrante de nuevo, esta primera regla lo que nos permite es que el tráfico entrante de correo electrónico desde una fuente interna sea admitido. La segunda regla está pensada para permitir una respuesta a una conexión SMTP entrante, porque aquí la primera regla es que permitimos el tráfico de correo electrónico entrante, por lo que debemos permitir la respuesta saliente al tráfico de correo electrónico. La tercera regla permite el correo saliente de una fuente externa, es decir, permitimos el tráfico saliente al servidor externo de correo electrónico, un servidor SMTP, por el puerto 25 en una dirección de IP destino externa. Y dado que permitimos el correo saliente a un servidor externo de correo, la regla número 4 permite la respuesta entrante, es decir, la regla número 4 está destinada a permitir una respuesta de correo electrónico entrante. La regla número 5 es una declaración explícita de la política de predeterminada, que es denegar cualquier otro flujo de conversación. Esto significa que si un paquete no coincide con ninguna de las reglas anteriores, entonces el paquete será descartado. Cuando configuramos un firewall debemos tener en cuenta algunos de los ataques más comunes que nos podemos encontrar. El primer ataque más común es el spoofing de la dirección origen. Aquí el atacante transmite paquetes desde un host externo, pero con un campo de dirección IP de origen que contiene una dirección de un host interno. Es decir, se falsifica la dirección IP de los paquetes como si fuera de un host externo. El atacante espera que el uso de una dirección interna falsificada permita que el firewall pase el paquete. El cortafuegos generalmente estará configurado para permitir el paso del tráfico de un host interno a otro. La principal contramedida es descartar paquetes con una dirección IP interna si el paquete lleva desde una interfaz externa. De hecho, este tipo de medida a menudo se implementa más en un enrutador externo que en un firewall. Es decir, cuando un enrutador recibe un paquete de internet, verificará si la dirección IP de origen es correcta. Si la dirección IP de origen es una dirección interna, debe saber que esta dirección está falsificada porque el enrutador acaba de recibir ese paquete por internet, es decir, de un host externo. Un ataque relacionado es un ataque de enrutamiento origen. Aquí el atacante especifica una ruta que debe tomar el ataque mientras cruza internet. Así el atacante espera que al definir la ruta de transición del paquete se eviten las medidas de seguridad y los controles a lo largo del camino. Una contramedida es que el cortafuegos o el enrutador descarten todos estos paquetes que usan esta opción. Otro ataque es el basado en fragmentos de paquete. Aquí el ataque usa la opción
de fragmentación IP para crear fragmentos extremadamente pequeños y fuerza la información del encabezado TCP a fragmentos de paquetes separados. Este ataque está diseñado para eludir las reglas de filtrado que dependen de la información del encabezado TCP. Normalmente un filtro de paquetes tomará una decisión basado en el primer fragmento de paquete. El atacante espera que el firewall de filtrado examine solo el primer fragmento y que los restantes pasen. Este ataque puede ser vencido imponiendo que el primer fragmento de un paquete debe contener una cantidad mínima predefinida de información de encabezado de transporte. Si el primer fragmento es rechazado, todos los fragmentos subsiguientes también deben ser rechazados. Por último, repasar las ventajas y desventajas del filtrado de paquetes. La principal ventaja del filtrado de paquetes es su simplicidad, es decir, es muy fácil implementar reglas de filtrado de paquetes. El filtrado de paquetes también es muy eficiente, ya que impone una sobrecarga mínima, es decir, los usuarios normalmente no notarían ninguna ralentización de rendimiento. Y estas reglas son generalmente muy generales, muy amplias, por lo que se aplica a todos los paquetes, lo que significa que no son específicos de ninguna aplicación o uso de la red, y por lo tanto son muy transparentes para la experiencia del usuario. Sin embargo, el filtrado de paquetes también tiene sus debilidades. Dado que los firewalls de paquetes no examinan datos de la capa superior, no pueden evitar los ataques que emplean vulnerabilidades o funciones específicas de la aplicación. Por ejemplo, un firewall de filtrado de paquetes no puede bloquear comandos o contenidos específicos de aplicación, porque si el firewall permite una aplicación determinada, entonces se permiten todas las funciones, todos los comandos, todos los contenidos dentro de esa aplicación. Por ejemplo, una vez que se permite el tráfico web, el firewall no puede bloquear ciertos contenidos ofensivos de página. Las capacidades de registro del firewall de filtrado también son limitadas. De nuevo, esto se debe a que el firewall de filtrado de paquetes no examina los datos de la capa superior. Por ejemplo, el firewall de filtrado de paquetes no puede permitir el tráfico FTP, pero no puede registrar los datos de FTP reales, los ficheros que se están transmitiendo en las sesiones de usuarios. Y dado que el firewall toma decisiones por paquete, no puede evitar ataques que abarcan múltiples paquetes, es decir, no puede ver los ataques que requieren varios paquetes en una conexión. Finalmente, como muestra nuestro ejemplo, los firewalls de filtrado de paquetes tienden a tener reglas con un pequeño número de variables o condiciones, es decir, estas reglas pueden ser lo no suficientemente específicas y los ataques pueden eludir el firewall. Además de las técnicas de filtrado de tráfico, otro tipo de clasificación sobre los firewalls son los tipos, ¿vale? Dentro de los firewalls podemos encontrarnos diferentes tipos. Los locales son firewalls que se instalan en equipos de usuarios. Una de las principales ventajas de estas aproximaciones es que pueden analizar el tráfico cifrado del usuario. Sin embargo, como contrapartida, no poseen una visión global de la red y suelen ser dependientes de la versión del sistema operativo del equipo. Dentro de estos tipos de firewall distinguimos los que se instalan en equipos de usuarios domésticos para protegerlos de la conexión de Internet y se consideran personales, y aquellos desplegados sobre servidores, también llamados firewalls de host, en el cual de los firewalls de host suelen venir instalados por defecto en el sistema operativo del servidor o mediante la inclusión de un paquete, y suelen restringir y filtrar flujos de paquetes, además de proporcionar una capa adicional de seguridad. Otro tipo de firewall serán los bastiones, que son equipos normalmente que sirven como plataforma para crear un firewall de tipo gateway a nivel de aplicación. Suelen ser sistemas que vamos a marcar como altamente críticos. Y por último vamos a tener los firewalls de red, que bien van a estar instalados en los routers, son firewalls tipo gateway, también conocidos como proxies. Un bastión es una aplicación que se localiza en un servidor con el fin de ofrecer seguridad a la red interna, por lo que ha sido específicamente configurado para la recepción de ataques. Entre sus características suelen tener una versión mínima del sistema operativo con solo los servicios necesarios, y además se les ha aplicado grandes técnicas de hardening, ¿vale? Además, un host bastión también suele requerir que incluso para el tráfico proveniente de un host externo, el usuario debe autenticarse hasta el host bastión. Cada uno de los servidores proxy que se ejecutan dentro del bastión está configurado para permitir el acceso solo a sistemas host específicos de la red interna. Esto es importante porque no queremos que este nodo sea comprometido mediante ataques a toda la red interna. Cada uno de los módulos es un paquete de software normalmente muy pequeño diseñado teniendo en cuenta la seguridad. Es decir, que cada uno de los servidores alojados en este nodo es un programa pequeño y simple como sea posible para que podamos analizar su seguridad. Por ejemplo, una aplicación típica de correo electrónico de Unix puede contener más de un par de cientos de miles de líneas de código, mientras que un POSI de correo electrónico debe contener menos de 1000 líneas de código.
Por lo general, un bastión no realiza casi ningún tipo de disco duro, de acceso a disco duro, aparte de leer su archivo de configuración inicial. Esto dificulta que si se instala un malware tipo caballo de Troya entre el bastión y el resto afecte al funcionamiento. Y además no suelen tener privilegios y están aislados unos de otros. El beneficio es que si uno de ellos se ve comprometido por un ataque, no compromete al resto del bastión o afectar a otros servidores proxy de la red. Por último, hablar de los servidores proxy que actúan como un intermediario entre el tráfico a nivel de aplicación. Digamos que los podríamos ver como una aplicación, ¿vale?, que realiza un ataque de man in the middle. El funcionamiento de estos proxies es el siguiente. Primero, el usuario contacta con la puerta de enlace usando una aplicación de capa alta, por ejemplo, el FTP o el navegador. La puerta de enlace solicita información tal como el nombre del servidor remoto, la información de inicio de sesión del usuario, etc. El usuario proporciona toda esta información de autenticación al proxy. La puerta de enlace entonces se pone en contacto con el servidor externo y le proporciona toda la información de autenticación del usuario. En otras palabras, la puerta de enlace actúa como un usuario válido al servicio externo. Cuando el servidor externo devuelve la respuesta, la puerta de enlace la analizará y si el tráfico está permitido lo reenviará al usuario. Pero para que la puerta de enlace pueda analizar correctamente la respuesta del servidor, debe tener implementada la lógica de aplicación correcta. Es decir, si se trata de un proxy web, debe procesar el tráfico web como un navegador. Si, por ejemplo, pretendemos usar FTP y nuestro POSI está configurado como proxy web, no se aplicará, con lo cual el tráfico no volverá al usuario, ¿vale? De manera que esta restricción garantiza el filtrado de paquetes. Sin embargo, el hecho de que exista un intermediario lo que hace es que ralentiza la red. Entre las ventajas que presentan estos mecanismos, aparte del filtrado a nivel de aplicaciones, es que pueden manejar el tráfico cifrado de usuario, ¿vale? Porque como el usuario accede las credenciales al proxy y es el proxy quien realmente establece la conexión segura con el equipo remoto, todas las conversaciones cifradas, por ejemplo, a través de HTTPS, van a quedar registradas en el proxy.